pero Mira. es bien, bien veranito, está bárbaro, la verdad, un placer. Sí, sí. Aprovechar. Aparte se Che, ¿qué está hacemos? poniendo, Miramos rápidamente sí, porque yo 5:30 me tengo que ir. 20 por ahí me tengo que ir. dale, Les dale, veámoslo rápido. muestro, les muestro lo que tengo. Les aviso, no lo tengo terminado, pero por ahí sirve para ver la. Sí, sí, después los detalles de estética y todo se lo pones. Sí, y bueno, y Le- parte del le- le- contenido también, pero quiero mostrar el concepto que quiero manejar. Dale. Eh, comparto. Dale. Ven mi. Sí, Sí, perfecto. Yo lo que quiero hacer es prenderme, digamos, de la presentación que hice la última vez, que era para un sistema general de automatismo, ¿sí? Entonces, decir, bueno, una herramienta o una receta que mostramos hace un par de clases, bueno, es la que nosotros utilizamos realmente en nuestros desarrollos. Sí. Tomando como base esto, explicar como para no acaparar tanto y no dispersar mucho la atención, yo elegí para esta presentación dos proyectos que hicimos nosotros. Uno que es puramente monitoreo, ¿sí? Que es monitoreo de estado de clima, particularmente aquel monitoreo que hicimos nosotros para reemplazar los termohidrógrafos, contar básicamente todas las oportunidades de mejoras que teníamos utilizando el sistema antiguo, digamos, eh, que muchas veces uno al vivir el día a día le parece algo normal, pero cuando se da cuenta de la potencialidad de las herramientas que hay, eh, se da cuenta de que puede ser mucho más eficiente. Entonces, en base a ese reconocimiento, definir las necesidades, que es donde partimos, ¿no? Y lo mismo con otro de los proyectos que hicimos que ya implica una automatización, que es el llenado de piletas de refrigeración de nuestra sala de carrier, la sala de clima. Esos son los dos proyectos que quiero eh, detallar. Bueno, hablábamos de esto. Entonces, ir paso a paso. Primero hablar de las magnitudes que hay que tener en cuenta para desarrollar esos proyectos, que implican un proyecto, un tipo de magnitud, en el otro proyecto, eh, otra magnitud en general que hay que medir. para la Entonces, ya, gente que no sabe, ¿no? Es importante que se den cuenta que los dos proyectos están íntimamente ligados, ¿no? Que justamente que las bueno, piletas, va a estar bueno también comentar eso. Claro. Como una introducción, Aurelio, para el que lo escucha por primera vez, ¿viste? Sí, 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 hablar de. O sea, ¿cuál era el objetivo de lo del clima? Sí, yo lo veo como transportarlo un poco a la realidad donde estábamos parados nosotros en ese momento y a dónde queríamos llegar Claro, y qué hicimos para lograrlo en parte, ¿no? sí. Bueno, entonces empezar a caminar este paso a paso. Hablamos de los sensores que nos tocó encarar para terminar de definir cuál era mejor. Hablar Bien. también de los sensores o la lista de sensores que teníamos para lo que es el control del llenado de las piletas. Y bueno, de esa forma también hablar del procesador que teníamos, comentar los Arduino que eran posibles de utilizar y por Mm, ahí spoilear un poco lo que en un siguiente paso nosotros descubrimos que era como una mejor opción, que era el otro tipo de Arduino. También comentar las ventajas que nos trajo eso. Y bueno, siguiendo el paso a paso, hablar de las comunicaciones, los protocolos de comunicación que tuvimos que tener en cuenta, las ventajas que encontramos en cada uno, las ujú. interfaces que se tuvieron que utilizar. Bueno, y a partir de ahí, bueno, continuar con ese camino. Uno de los pasos es decir, también prendiéndome de esa presentación anterior, decir, bueno, cómo nosotros validamos los datos, ¿sí? Que fue un paso importantísimo y limitante a la vez. Más que limitante, la falta de validación fue un limitante.
cuando empezamos a utilizar el método de validación, y fue lo que nos hizo muchas veces reaprender y tener que volver a elegir muchos de los sensores, porque la validación nos indicaba que las mediciones no se estaban realizando correctamente. Entonces, seguir avanzando en el paso a paso, ¿sí? Entonces, ya hablar de los actuadores, en este caso, acá básicamente voy a poner solo la imagen que corresponde. Tenemos que Sí. hablar en el caso de los sensores de humedad y temperatura, vamos a hablar de lo que son esos dispositivos de visualización que utilizamos, porque nosotros localmente, para informar el estado de la humedad y temperatura, utilizábamos display informativos, digamos. Y en el caso el llenado de las piletas, usábamos las bombas, usábamos contactores, diferentes tipos de actuadores. Comentar entonces cuáles fueron los actuadores que se utilizaron o los accionamientos que se utilizaron en cada uno de los dos proyectos. Bueno, acá tenemos los displays que utilizamos también. Comentar que en algún momento también, o casi al final de la historia, se empezó a utilizar los celulares como receptores de las notificaciones de alerta, que era uno de los objetivos a cumplir. La interfaz de comunicaciones, bueno, también hablar un poco de cómo que tuvimos que tener en cuenta a la hora de conectar esa interfase de potencia que tuvimos que aplicar para conectar o para vincular la orden del Arduino, por ejemplo, a las bombas de gran potencia. O sea, hay que tener en cuenta, ahí en el medio tiene que haber algo que adapte que se adapte en potencia. Hablar de los procesadores que se tuvieron que ocupar o los servidores que se utilizaron. En este caso utilizamos el servidor que ya lo teníamos en la fábrica. Y bueno, en el caso de la humedad y temperatura, toda la información que recolectamos como primer objetivo como el objetivo más básico, suplantar esos termohidrógrafos antiguos que seguíamos utilizando. Entonces, como mínimo que cumpla esa función, pero a su vez aprovechar el potencial que da estos procesadores de datos para tener la capacidad de hacer foco por ahí en detalles más finos, y que la toma de decisiones, que realmente sirvió para tener una toma de decisiones más en el minuto a minuto, ¿no? Y las ventajas que obtuvimos en cuanto a las horas hombres que se redujeron, Claro, la estadística está buena que menciones, ponerle, no sé, antes capaz que había una persona dedicada a eso y ahora, no tal sé, cual. la podés evitar, o cuántas paradas tenías antes. Claro, claro. Bueno, en lo que es llenado de piletas, se ve un poquito mejor prácticamente la reducción a cero de la necesidad de horas hombres, y, y de la mano la mejora en cuanto a que el sistema no solo que no necesitaba la acción humana o la acción manual, sino que al ser automático, los niveles de llenado necesarios para el buen funcionamiento o la buena refrigeración de los equipos se hacía automáticamente. Eso también, reduce Claro. las paradas vinculadas a eso a cero. Eh, Comentar sobre ese tema. Bueno, las visualizaciones que ya vimos, que la portabilidad, digamos, del dato, utilizando ya la herramienta del celular, que cada vez hay más personas en nuestra fábrica que disponen de esta herramienta. Bueno, también sacarle el máximo potencial, y que con estos proyectos se, se está nos estamos dirigiendo a eso. Bueno, esto, filtrar un poco, contar cómo fue la red cuando se empieza a desplegar esto, ¿sí? Porque todo arranca como un prototipo. Cuando se empieza a desplegar y magnificar por el tamaño de la fábrica, también ya eso que era un prototipo y que se hacía una medición en un lugar en particular, ya replicar no implica solo repetir eso y instalarlo en diferentes lugares, sino ya encontrar la forma de vincular todos y de centralizar esa información en un lugar que sea el que administre todos esos datos. Bueno, entonces comentar cómo esa red de comunicación y qué tuvimos en cuenta y cómo fue la cronología para llegar a esto, ¿no? Ujú. Eh, Hablar de los protocolos, bueno, que se utilizaron.
Después en la parte de los algoritmos utilizados, ahí tengo que ver, tal vez ponga como ejemplo, algo así como este ejemplo que habla de la lámpara no funciona. Sí, Armar algo simple, pero ya con estos ejemplos, ¿no? Decir, bueno, esta fue la lógica de pensamiento que se utilizó en cada uno de los dos proyectos, así a grosso modo, ¿no? Sin entrar en lo que es por línea por ejemplo, si línea. la pileta bajó de tal nivel, ese tipo de Eso, cosas. buenísimo, sí, 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 sí. O, por Eso, ejemplo, si la temperatura, no sé, le pones un rango, si está por encima o por debajo, ¿qué exacto, acciones? exacto. Y cómo es la línea de pensamiento que se sigue o la lógica para luego Claro. plasmarlo en un programa de Arduino, por Sí, ejemplo. sí. Sí, porque esa es la arquitectura del proceso. Es la misma, sí. Ujú. Eh, por ahí repasar el programa que se utilizaba. eh, y contar, bueno, eso, contar el final y el resultado de todas estas implementaciones. También importante decir que estos proyectos de alguna forma nunca se terminan porque siempre hay esa retroalimentación o ese volver a mejorar el proyecto, que es Sí. verdad, todavía seguimos haciendo mejoras. Ahora hay una mejora que esto te cuento de paso, les cuento de paso, que en el proceso de calibración nosotros implementamos una página web en paralelo por cada uno de estos, cada sensor, digamos, de humedad y temperatura de cada sección genera una página en paralelo. Tiene, la página principal es la que nos permite visualizar la humedad y temperatura, pero tiene una página detrás de escena que solo algunos usuarios pueden ingresar que les permite calibrar el sensor, decir, bueno, este valor de humedad y temperatura cada uno de ellos lo multiplico por un factor de calibración que me permite corregir. Eso también nos dio mucha ventaja porque ya el usuario mismo o el responsable de que funcionen bien esos equipos, él puede calibrar o cerciorarse de que el equipo está funcionando bien. Con una calibración periódica ya no necesita depender de nosotros para hacer esa calibración. Eso también como ejemplificación de un siguiente paso de mejora, ¿no? Es decir, yo llegué a esto, cumplí mi objetivo, pero con el uso sí, con el uso diario y un buen tiempo de experiencia utilizando ese equipo, nos dimos cuenta que se puede mejorar algo más, se puede incluir algo más. Eh, Eso sería, disculpe que no lo tenga terminado, pero bueno, quería contarles cómo es mi idea para desarrollar Sí, el buenísimo. desarrollo de mi presentación y teniendo en cuenta, poniendo como foco esos dos proyectos. Aurelio, y de lo de los botes, ¿lo vas a mencionar con el código de barra? Porque por ahí eso como proyecto, como vos decís, esto no termina nunca, decir, bueno, el otro proyecto que viene o que estamos trabajando es Bueno, el ahí yo de... quería escucharte a vos cómo es tu planteo, tu presentación, y ahí yo, en todo caso, Bueno, ejemplificar con algo que tengamos. Pero sí, bueno, atacamos allá de eso, ¿qué les parece? bárbaro. Me parece muy bien, Aurelio. La parte de llenado de piletas, ¿lo tenés también? ¿Lo vas a explicar un poquito? Lo voy a explicar en paralelo a lo otro. Quiero que los Ah, dos, o sea, ver el paso a paso de los dos a la vez. ok, Mm, ok, sí, perfecto. sí. Yo Y, lo que no sé, Aurelio, es, o sea, vos entrás mucho en el detalle del sensor, del procesador, de todo eso. Capaz que eso no entres en mucho detalle porque muchos, o lo que me pasa a mí por lo menos, no somos especialistas en electrónica, pero nos interesa más el resultado, por eso te hablaba de la estadística y todo eso, que es como lo que vos podés medir a través de este proceso que obviamente requiere de un especialista que lo haga. No hablar tanto de la especialidad en sí del sensor, sino del macro, digamos, de lo que vos lograste con esto, ¿no? Y sí, es el enfoque, por eso. Eh, eh, por eso hay que ver el enfoque o a qué uno apuntaría. Por ejemplo, cuando se daba la clase o se va a dar la clase de robótica, por ahí uno dice, bueno, si apunto al detalle a ver cómo el paso Claro, a paso armado de un robot. Entonces esto es como decir, bueno, cómo fue el paso a paso real nuestro, cómo sí, se sí. fueron las definiciones también para que transmitir de alguna forma a los oyentes eh, eh, cómo fue esa cronología, ¿no? Sí, sí. Después también quiero mostrar los resultados y, como decimos, estadísticas. Pero no Ujú. sé
si limitarme o quitar detalles de este paso a paso, por eso ya lo No, acepto No sus sé, opiniones ¿vos para qué decir. opinas, Pepe? no, que no le quite detalles. O sea que Ujú. si a alguien le resulta un poco eh, que, que no sea, le resulta menos interesante, bueno, creo que se lo tiene que bancar, porque Bueno, esto es una clase universitaria y entonces está bueno profundizar, ¿no? Y mm. igual lo que ¿Sabés está qué diciendo, ¿sabés qué está bueno? Porque estoy pensando a medida que vamos hablando, que la mía sí es más general. Yo no entro en esos detalles porque obviamente no me competen. Entonces, por ahí, entre el detalle de Aurelio y la más generalidad mía, es como que pueden sacar como conclusión, y que por ahí lo podés decir vos al principio, Pepe, que son dos ejemplos, uno de continuo, otro de discreto, pero que además con un enfoque más gerencial de un lado y el otro con un enfoque mucho más técnico. Entonces, cómo a través de los dos ejemplos se puede ver en su profundidad. No sé qué opinas, Tal cual. Aurelio, por eso. Yo creo que así, porque son diferentes puntos de vista que también necesitan Son necesarios, saber claro. utilizar estas herramientas. me ¿Sí? parece muy bien el enfoque, ¿sí? Porque además es el perfil de ustedes. Una cosa es de tu perfil Sí, sí, como dirección, ¿no es cierto? Y el de Aurelio como fuertemente técnico. tal cual. Porque yo en el mío hay dos temas que dice, habla justamente de los protocolos y todo, y lo tengo ahí como para preguntárselos a ustedes, porque yo no sé qué poner de eso, ¿me entendés? Entonces, O- capaz que o- esa lo elimino de la mía, y si profundiza Aurelio en la de él, es como que no hace falta que yo también lo profundice en la mía. Ojo, le digo una cosa, el enfoque, como decimos, de directorio o gerencial, no de, y el enfoque técnico no debe escaparse ese enfoque en ninguno de los puestos. O sea, yo cada vez tengo que afinar más la punta del lápiz teniendo una visión más gerencial también o más de directorio. O sea, uno ahorra mucho tiempo si ya tiene esa Bien, visión, y lo mismo de la parte gerencial, porque de la parte gerencial uno sabe el potencial o las herramientas que existen totalmente. o los recursos necesarios para desarrollar un objetivo, para cumplir un objetivo, llegar a ciertos resultados. Sí. Mira, yo hice el año pasado el curso de robótica ese con Sebastián, justamente para eso, para entender un poco más, o sea, los sensores, para qué medían, para qué tal cosa, tal, tal. No lo sé conectar uno con el otro y seguramente quemaría todo, si me lo dan a mí. Pero sí sé que hay sensores que, no sé, un sensor de luz o un sensor de ultrasonido, lo que fuera, para poder con eso llevar a cabo la Claro, medición, que como, digamos, como desde el lado de la supervisión es necesaria. Y vos al revés, tu cliente va a ser el que consume esos datos que vos generás. Entonces vos tenés que saber qué dato necesita para mostrárselo y evidenciarlo, ¿no? claro, tal cual. Sí, 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 Sí. coincido, es así. Bueno, vos, Pepe, entonces con este cóctel de ideas haces una introducción para Sí, sí, me parece bárbaro. Igual voy a hacer cortita la introducción, ¿eh? ¿Yo cuánto dije? sí, ¿20 minutos? 10 minutos, dijiste ¿10 vos. minutos? Ok, sí, Sí, 10 sí. minutos. Ok. Pero por ahí está bueno que aclares de entrada, porque cuando Aurelio hable mucho de sensores, va a haber gente súper interesada y va a haber otros que van a decir, uy, de esto no entiendo nada, que sepan que después viene como la contracara, ¿no? Que, o sea, Sí, entramos en lo técnico y después entramos en lo gerencial. sí, sí, perfecto, perfecto. Y además, ya como habíamos dicho la vez pasada, no tengamos miedo de hacer alguna pregunta. Por ejemplo, está hablando Aurelio, le podemos hacer alguna preguntita en el Sí, momento. Sí. Por ejemplo, ponele Aurelio, ¿no? Si nos parece que puede ser difícil de entender, te podemos preguntar, mira Sí, por Aurelio, a ver qué, supuesto. qué entendés por, qué sé yo. Por ejemplo, una cosa que me interesa que la gente sepa, es lo que dijo Silvina en un momento, las dificultades con las que uno se encuentra. Una de las dificultades grandes, por ejemplo, es ese tema de la calibración y validación. Otro tema es el Wi-Fi. el wifi es Es un fundamental. tema que parece mentira. Si bueno, tenemos Wi-Fi. Ok, Mirá la tablet del almacén, que iban al almacén 3 y no se les desconectaba y empezaba de nuevo, entonces todo lo que habían hecho lo perdían.
No es menor. Hay Tal cual. problemas concretos que hay que ponerse a rascarse la cabeza y a ver cómo se arreglan, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, esas cosas, está bueno que dejemos ese aire para que podamos que Sí. la misma gente pregunte, ¿no es cierto? Por Sí, eso sí, sí, habíamos dicho 1 hora y media totalmente más o abierto a las menos, preguntas. para que haya lugar a esa interacción, ¿no? Bueno, Yo la verdad no me medí el tiempo. Nos hace falta Richard, viste, que él hace todo el cálculo. Yo tengo 30 y pico, no me acuerdo, 30 y pico Dejo de diapositivas. compartir. Dale, Ahí. te comparto yo entonces, para. dale. La mía son 35, creo. Ahora lo miramos bien. A ver, esperen que no sé si compartí correctamente. Qué bueno. Sí, acá, ¿Esto lo hicieron 18. ustedes? Ahora Ah, te no, voy a ahora, mostrar. ahora Pará. pregunto, ahora pregunto. Ya me Ahora puse te, voy- ansioso. ahora te voy a mostrar porque te va a interesar. Lo que pasa es Epa, que yo me meto podemos hacer intercambio cultural ahí, ¿eh? totalmente. Yo toco de oído acá algunas cosas, Aurelio. O sea, Ah, no por ahí, importa. si, Vos si sos yo el vínculo, necesito vos sos algún el vínculo. refuerzo, ponerle que alguien me pregunta algo más técnico, vos lo vas a entender al toque y sentite libre de responderlo vos, Ok. porque. Bueno, este era el temario, lo saco después, lo dejé como guía. ¿Ves que dice protocolo de comunicación, interfaces, conectividad? Ahí yo hago agua en eso, ¿eh? Puedo mencionarlo, pero me parece que lo que mostró Aurelio ya más o menos lo incluye eso, ¿no? Es más, yo lo que voy a hacer en el guión es pasarlo para arriba a ese tema. Bueno, ¿Eh? dale, si Tanto me haces protocolo favor. como el de conectividad, yo lo pasaría arriba, así queda más Sí, de lo que es lo técnico, ¿no? sí. Eh, Después integración interdepartamental, ahora les muestro lo que hice, procesamiento. Después hay algunas que, bueno, monitoreo de la producción, calidad, eso está en mi presentación también. Bueno, arranco. Dale, Sistema de monitoreo de la producción. Yo le metí así unos gráficos que vi porque me parece que queda como más entretenido, ¿no? Sí. Condiciones iniciales. Esto me pueden acotar. ¿A qué voy con esto? Que para hacer un monitoreo de la producción, primero hay que tener condiciones iniciales que son conocer el proceso de punta a punta, o sea, la arquitectura del proceso físico, ¿eh? Establecer las relaciones entre los diferentes procesos, o sea, qué viene. Paren que hay mucho ruido. Chicos, ¿me bajan el volumen, por favor? Tengo los No, chicos. nosotros no lo escuchábamos. Bueno, yo sí. Segundo, bueno, establecer esas relaciones entre, digamos, el predecesor y antecesor para poder establecer con eso los registros de cada operación, y las validaciones que hagan falta, porque es lo que decías vos, si no haces todas esas validaciones, después te queda todo medio rengo. O sea, que no pueda, digamos, si el proceso anterior no fue cumplido, que no me permita hacer el siguiente, ¿no? Eso también hay que establecerlo en ese monitoreo. ¿Y qué informes necesitamos? Porque es re importante con todo esto que voy a querer mostrar. Esto me parece que es como importante explicarlo porque es como un paso previo al monitoreo y es un paso sine qua non, condición sine qua non. Bueno, este es el circuito que yo siempre muestro de todas las relaciones que hay, justamente es ese primer paso, ¿no? Todas las relaciones que hay entre los distintos procesos, en este caso es para hacer una máquina, que yo necesito transcribir al sistema, ¿no? Para poder con eso documentar el paso a paso y que no me vaya olvidando de nada en el camino. Es un poco replicar lo anterior. Bueno, después acá tengo una clase de Takao, que es el tema de la incorporación de código de barras, que acá dice qué información es necesaria, bueno, fecha de la orden de producción, número de piezas, materia prima a utilizar, ¿para qué? Instructivo de la tarea, o sea, todos estos son los pasos previos que yo decía antes, ¿no? Si yo no tengo bien definido todo esto, la digitalización como que no tiene mucho sentido, Entonces, el proceso de ruteo, quién hace la tarea, qué máquina lo hace, bueno, todo esto tiene que existir en esa base de datos de información para después poder documentarlo, Entonces, ¿cómo era antes? Una hoja de ruta, era esto, era escrito con lapicera, y cómo se transformó después en algo que al tener un código de barras se vuelve interactivo y se vuelve un reporte, digamos, en tiempo real, porque cada vez que alguien escanea ese código de barras se puede
queda plasmado ese paso, y queda visible para cualquier persona que haga una consulta. Bueno, lo mismo acá, un lanzamiento de producción, esto está hecho con el sistema, pero se imprimía y la gente le hacía las correcciones con lapicera. Entonces yo como supervisor, para poder ver qué había pasado, tenía que ir hasta el puesto de trabajo y mirarlo ahí. En cambio, cuando interactúa con el código de barras, queda plasmado de manera virtual y bueno, en tiempo real obviamente y visible para todos. Lo que está con verde está cumplido, lo que está amarillo está parcial y lo que está en blanco no está hecho. Bueno, otra manera de hacer el monitoreo de la producción en tiempo real es también con sensores. Entonces, esta es la nueva, Aurelio, esta te va a gustar. Sí, ahí ¿Qué se hizo? Este es un centro mecanizado nuevo que llegó hace un mes. Se le puso con un Arduino, este semáforo verde que está acá es de la máquina. ¿Qué indica el semáforo verde? Que la máquina está trabajando. En este caso es sacando viruta porque es un centro mecanizado. Entonces se le puso acá con un gabinete de 3D un sensor que toma el estado de la luz verde. Entonces, con eso vos podés saber la luz verde, ¿qué quiere decir? Que la máquina está en operación. Entonces, si yo hago un recuento de las horas de luz verde, te puedo decir la productividad de esa máquina en el total de horas de medición. Yo lo mido en un turno de 8 horas y fueron 4, te digo, el 50% del tiempo la máquina estuvo trabajando. ¿Qué tiene de bueno? Que no tiene ninguna interferencia en la máquina, o sea, se hace por afuera, no te afecta la garantía, nada. Esa luz verde es Un propia de la Arduino. máquina. La luz verde es de la máquina, claro. Lo que se le puso es esto, ¿ves? Esta luz verde es de la máquina, está acá arriba en el... Sí, ¿Lo ven al cursor ustedes o no? sí, 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 sí. sí. Se hizo con una impresora de 3D este gabinete, acá adentro está el Arduino y el sensor que mide cuando la luz verde se prende. ¿Está? Espectacular. Entonces, ¿qué me da eso? Esto, que es el Solo, famoso solo, semáforo de solo, Takao. solo verde es el color. Es o verde o nada, No, digamos. hay verde, hay amarillo y hay rojo. En la Rojo misma es lámpara. la lámpara, vos sabés que no lo sé. Probablemente la lámpara tenga los diferentes colores adentro. Es una buena pregunta que la voy a averiguar. Porque el sensor mide el color. Claro, y la lámpara se prende de los 3 colores Yo diferentes. generalmente conozco el semáforo que son los 3 en línea, ¿viste? El Sí. verde, el amarillo y el rojo. Acá es probable que estén los 3 luces adentro del mismo coso. Claro, pero mi pregunta es, ¿el usuario lo que observa es una lámpara que se puede prender de color verde o de color rojo o de color Claro, ahí amarillo? Ah, sí te puedo decir, verde sí. Los otros colores te los debo, te averiguo porque es una buena pregunta, ¿ves? Yo no lo había pensado. Pero ¿qué pasa? Seguramente sea, como vos decís, las 3 lámparas estén adentro. ¿Por qué? Porque el monitor tira esto. identifica, O sea, este es el identifica. resumen, este es el reporte. El reporte te dice que 34% del tiempo estuvo prendida la luz verde, 66% la luz amarilla, que es máquina en espera, lista para trabajar, pero es carga, descarga, preparación. Y 0% de luz roja, que es, ves que está chata Sí. la línea, que es una avería. Entonces, probablemente ese mismo foco se prende de rojo si la máquina se le rompió, no sé, se quemó el motor, Este ponele. desarrollo, esta interfaz, digamos, lo hicieron gente del sistema de ustedes. No, lo hizo Alfredo Quiroga, que es un ingeniero mecánico que se dedica a hacer todo este trabajo, pero con gente de adentro de Yomel, Guillermo puntualmente, que es un ingeniero mecánico, que fue el que trabajó con Takao todos estos años, diseñando, digamos, esto. Lo que hizo Alfredo fue hacerlo 4.0. O sea, Guillermo lo había hecho con el Arduino y todo, pero siempre nos faltaba ¿viste? El final. Entonces, lo que hizo este chico Alfredo fue armar la aplicación, que la ves en el celular, o esto yo lo saqué de una captura de pantalla de la PC. O lo ves en la PC y te va mostrando el dato en tiempo real. El semáforo Guillermo lo había diseñado en el pasado, no con este sensor que medía la corriente del motor, cuando está trabajando la corriente es mayor, bueno, había hecho... O sea, viste que esto lo podés encarar de 10 maneras distintas, o de Claro. 20. O sea, vos lo sabés bien. Podés Bueno, eso llegar está al mismo bueno, resultado para mí con está bueno diferentes... contarlo también eso. Claro, se puede llegar al mismo resultado midiendo diferentes parámetros, ¿no?
¿Y ese tiempo que se ve ahí es un tiempo fijo o el usuario selecciona Como el usuario ese lapso de tiempo? no, vos podés seleccionar no sé, de las 8 de la mañana, ves acá está de las 8:05 hasta las Ah, ok. 12. Pero podés seleccionar la semana, el Ah, mes. perfecto. Es un rango que lo seteás vos al principio cuando armás el reporte. ¿Ves Buenísimo. que dice, los datos enviados al servidor son leídos a través de una aplicación web a la cual se ingresa mediante un usuario y una contraseña? Yo acá no lo puse, pero hay una parte arriba acá porque me quedaba muy grande la pantalla, que dice quién se está conectando, que en este caso decía Claro. Silvina Médica, ¿no? O sea, cada usuario cada usuario tiene permisos o no para ciertos reportes. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de esto? Estado actual de la máquina, o sea, está en luz amarilla, pausa, o está en luz roja, ¿no? Tiempos del ciclo, yo puedo saber, si eso yo lo conecto con la hoja de ruta de la pieza que hice, yo puedo saber cada ciclo de luz verde, cuánto tardó, te puedo decir, mira, de tal hora a tal hora hicieron esta hoja de ruta, cuánto tiempo tardó tanto, eso lo puedo, digamos, interconectar con la hoja de ruta y puedo saber cuánto tardé en cada una, entonces puedo saber el ciclo. Tiempo de cambio de medida, porque también entre un verde y el otro hay un lapso amarillo, que es un cambio de seteo, entonces yo puedo saber cuánto tardé. Porcentaje de utilización por turno, en este caso me daba 35% en ese lapso de tiempo. Entonces yo puedo saber si un operario rinde más que otro, o puedo saber qué tengo que hacer, si las preparaciones son muy altas, qué acciones tengo que hacer para que las preparaciones pasen a ocupar menos tiempo y haya más tiempo de piezas procesadas, ¿no? Horario de arranque de la máquina, horario de último uso de la máquina, relación entre tiempo de cambio de medida y tiempo de ciclo, bueno, configuración de alarmas de tiempo inactivo, estadística de alarmas del equipo, bueno, lo que quieras, o sea, se ¿Qué puede sería saber todo. configuración de alarmas de tiempo inactivo? Porque vos podés poner alarmas que decís, bueno, de tal hora a tal hora la máquina está inactiva, o no puede estar inactiva más de tanto tiempo, o sea, se puede setear eso. ¿Y la ¿eh? alarma cómo No, se no lo sé, efectúa? no lo Ya sé, sé, pero ¿cómo el usuario observa la alarma? no lo sé. Ahí ves, ahí hago agua. Lo averiguo, porque debe ser, le debe avisar, espérate que me lo voy a anotar eso, Aurelio, Sí. para preguntarlo porque es cuestión o sea, le tengo que pedir la luz y seteo, dijimos, alarmas de tiempo inactivo, alarma A mí me inactiva. interesa saber esa alarma si Sí, se sí, enciende sí. una luz o si llega un mensaje a un celular o si en esta misma página, en este mismo servidor web aparece una alerta de que... Sí, 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 sí. Te entiendo. Esto está instalado hace re poco y todavía está en Sí, fase de seguro. Sí, ajuste. sí, sí, sí. De hecho, hoy fui y los operarios, sí saben porque está ahí afuera, pero ahí adentro de las soldadoras también, y es como una pinza amperométrica, creo, Sí, sí, y sí. los soldadores no saben que le están midiendo en la Claro, máquina. eso está bueno. Esa ventaja está buena. Claro. Bueno, sigo. Este es otro tipo. ¿Esto cuál es el objetivo? Mostrar algo muy moderno y algo que es un motor bobinado antiguo que también se puede sensorizar. O sea, hablando del bajo costo y todo eso, y también se puede arrojar una medición y no necesariamente tenés que comprar una alta tecnología, es simplemente ponerle un Arduino acá que mide la corriente, entonces ¿qué es un acelerómetro esto? Lo que está No, no puesto mide la ahí. corriente. Está ¿Qué mide? midiendo, sí, eso. Acelerómetro, está midiendo vibración. Vibración, exacto. Entonces, cuando digamos, la cabina de pintura está activa, pasa esto, se hace este gráfico, y entonces vos ahí podés medir de tal hora a tal hora, estuvo activo. Entonces, esto yo lo muestro con ese criterio, ¿no? Para mostrar, digamos, que hay diferentes tipos de mediciones y que Esto, se esto, puede. esto están midiendo y toman alguna información, digamos, de acá. ¿O para qué les sirve? Lo mismo que el anterior. Lo que pasa es que yo el reporte de este no lo hice este otro reporte que es justamente el acelerómetro. Pero vos esto también lo podés traducir en cantidad de horas que la máquina estuvo activa. ¿Ves Ok, qué sé yo? De 6 de la mañana a 6 de la tarde en este caso. ok. Bueno, esto también no me pidan que muestre más porque todavía lo tengo que ¿Esa es ajustar. una aplicación de Pero ustedes? Ah, claro, buenísimo. esto la computadora o lo podés mirar desde el ¿Pero es celular. una ¿eh? aplicación o es una Es página? una página que acá Ah, dice, ahí ¿ves? abajo. Hero
acá está, pero yo entro con, ok. entonces, bueno, ves, puntos exactas, datos duros, bueno, tomar acciones de mejora, visibles desde cualquier dispositivo, incorporar mantenimiento predictivo, porque esto también lo puedes hacer para el Claro. mantenimiento, ¿eh? Acá estamos midiendo la productividad, pero también puedes medir un problema de temperatura o lo que fuera, ¿no? O una vibración exagerada, o sea, lo que sea. Incorporar mantenimiento predictivo, monitorear absolutamente todas las máquinas de producción y andón, obviamente, que eso todavía no está completo, pero la idea es poder hacer un andón que todo esto se pueda ver en la fábrica, donde vos tenés visibilidad. Es Sí. como, el andón es el paso siguiente, ¿eh? Bueno, ¿esto para qué lo pongo? Porque también es importante poder medir esto, cuándo empezó, cuándo Eso. terminó, para poder para sacar esta conclusión, ¿no? Yo tengo este lead time y después de las mejoras que hice, lo bajé a este. Pero esto es parte, esta mejora pasó porque primero vi esto. Si yo no lo hubiera visto, no lo mejoraba, ¿eh? Bueno, ese particularmente es un déficit que tenemos nosotros, que nosotros sabemos que existe un problema, Sí, pero no sabemos, no podemos medirlo o decir, esta es la magnitud del problema, ¿sí? Como sería tu gráfica verde acá. Nosotros sabemos que existe un claro. problema. Y después cuando lo mejoramos, sí, medimos y vemos que, pero, Sí. pero no tenemos esa comparación que voy a mostrar acá, que está buenísimo. Esto está medido con el código de barra nada más, no hay sensores acá, ¿eh? Ah, Empiezo y termino una orden de trabajo, la empezaba y la terminaba para hacer 10 unidades, porque el mito era que haciendo 10 se tardaba menos. Entonces yo lo que hice fue medir haciendo 10 y medir haciendo una. Y fíjate que yo para hacer 10 tardé 30 días y para hacer una tardé 6. Pero la unidad número 1 sale en el día 6, pero la número 2 yo la meto acá a la par. Entonces en el día 7 me sale, y en el día 8 y en el día 9 y en el día 10. Entonces, en mucho menos tiempo yo puedo hacer 10 unidades encarándolas de a una, que el antiguo mito de que cuanto más haces junto ahorrás preparaciones entonces, me digamos gustó, que me gustó ese concepto de rebatir mitos. Porque muchas veces uno se mueve en esa, cuanto a mitos o a leyendas que sí. dicen, todos creemos que es así porque alguien nos dijo y Porque creemos alguien que es lo así. dijo y se repite, Sí. ¿viste? Y vos lo heredás después. Y después está bueno hacer mediciones más allá que sepamos o que creemos saber cuál es el comportamiento de un sistema, hacer mediciones igual y o corroborar que el comportamiento es eso, decir, no, che, para acá está pasando algo que se Mm. puede mejorar o hay una situación que las mediciones me indican de que es mejorable. Está Sí, bueno ese sí. concepto de los mitos por ahí que uno hereda. Y esto es también, por eso, la información para la toma de decisiones, porque vos acá decís, bueno, si yo hago 10 máquinas juntas, tardo 20 días en el láser, y si hago 10 de a una, tardo 10 días, porque ponele que tarde un día por cada una, eh, vos acá son 10 días y acá fueron 20. ¿Por qué fueron 20? Y porque en el medio se hicieron otras cosas, porque era muy largo el tiempo y no se aprovechó bien, etcétera. Hay un montón de razones, ¿no? Está bueno. Pero la única manera es así, evidenciando la realidad, no con lo que creo que tardo. Porque uno cree muchas veces desde el optimismo y cuando mirás el número decís, epa, la realidad me dijo otra cosa, ¿no? Entonces Buenísimo. por eso lo pongo a esto como un ejemplo de, acá ya te digo, no hay sensores, es simplemente la suma de las tareas de todos los operarios escaneando la hoja de ruta, ¿eh? Sí, Bueno, pero acá pasó, esto es muy importante porque el tema de el monitoreo de la producción no es solamente sensores. O sea, el claro, código pero de se barra cree a forma veces que parte del método de monitoreo de la producción. A veces usa sensores, a veces no. O sea que exactamente. la O sea, combinación no de necesariamente, sí, sí, no necesariamente es con sensores, porque también eso es lo que Takao siempre habla de las buzzwords y todo eso, que a veces uno se cree que porque pone sensores tiene la vida resuelta, ¿no? Y hay que hacer más que eso, ¿no? Bueno, entonces, acá lo que se ve en este es que, yo digo, adelantarse no hace ahorrar tiempo, que también es otro mito, que no, ya que está, que el operario X terminó primero, que adelante el trabajo de mañana. ¿Y este qué pasó? Acá un área que tenía, digamos, ociosidad, adelantó una orden de trabajo, esto por la producción en flujo, ¿no? Es hacer una máquina entera. Entonces a mí el lead time me da 23 días, ¿pero por qué? Porque este empezó acá y todo este tiempo los demás sectores no podían empezar. Entonces, ¿de qué sirvió que yo lo haga acá
digamos, empezó a correr el cronómetro y acá el cronómetro corría y los demás no hacían nada, cuando en realidad el tiempo que vale es desde acá hasta acá. Y este tiempo se podría haber metido ahí adentro. Entonces, ese día que yo hice esa orden, lo podría haber usado para otra cosa que seguramente la necesité terminar antes que esa, ¿no? Está bueno. Bueno, después, en lo que es calidad. En lo que es calidad, ¿cómo interactuamos con los elementos de medición? Justo la foto que conseguí era esta, ¿no? Esta medición de la calidad con estas rayitas mínimas es humanamente, para los que tenemos más 40, es muy poco consistente, porque vos tenés que mirar una rayita que casi no la ves. Entonces, genera a veces muchos problemas de calidad, ¿no? Porque el operario se puede equivocar en la medición. Entonces, si vos tenés una máquina CNC que hace un trabajo con una tolerancia muy, muy baja y muy fácil de cumplir, digamos, la medición de esa calidad no puede ser inferior, porque si no la medición de la calidad no corresponde a la precisión de la máquina, ¿no? Entonces, todos los controles tienen que ser con elementos también digitales y precisos. Entonces, bueno, yo acá muestro algunos ejemplos donde está leer este display que leer esta rayita de acá, ¿no? Y también esto tiene una conexión con Bluetooth, o bien puede ser con un cable, donde este dato yo lo dejo registrado en una planilla, y ese dato yo también lo puedo dejar registrado como parte de la trazabilidad de la pieza en un reporte de la hoja de ruta, o donde haga falta, ¿no? O en un reporte de calidad. Lo mismo que este, que es un torquímetro, que este lo Mira. hizo Guillermo, ¿ves? Imprimió torque. Cuando vos llegás a ese torque se te prende la luz verde, y entonces vos ahí parás, y ahí queda registrado que ese bulón está torqueado al Sí, Newton sí, sí. metro, ¿no? ¿Cómo es? Creo que Newton, Newton solo, bueno. creo. No, esta me quedó, bueno, hay una que quedó mal ahí, para esta la tengo que eliminar porque ya quedó ahí. Ay, me anda raro el mouse, se volvió loco, ahí está. Bien, el próximo es las gestiones de almacenes e inventario. Entonces yo acá cuento un poco lo del almacén de repuestos, cómo se fue avanzando con el uso del código de barras y para qué, cómo quedó, resultado, y el chubín, que es lo del proceso, digamos, de piezas en proceso. No voy a entrar en el detalle de lo que es porque después hay otra clase que es de Hay chubín. una clase de gestión Y de... hay otra clase de código de barras que entonces no quiero spoilear las clases futuras, porque si no queda después todo repetido. Pero bueno, básicamente lo que se busca es esto, ¿qué es lo que hicimos en tipo IT con el almacén de repuestos, ¿no? Poder llegar a que cuánto necesito y en qué ubicación está para que cualquiera lo pueda encontrar y lo pueda utilizar. Bueno, la ventaja del código de barra, que bueno, medir los tiempos de producción reales, detectar tiempos muertos, bueno, facilitar las tareas, eliminar los papeles. Antes, todos estos papeles son una foto real, ¿no? Que encima le ponían estos contrapesos porque se volaban con el viento. Así que todo esto desapareció, ¿no? En lo que es logística, acá cuento lo del carro, vuelvo a mostrar esto porque es importante, porque acá lo que quiero mostrar es que justamente para que este proceso se cumpla, también había una parte de logística que tenía que estar en el sistema, que me tiene que decir de dónde a dónde, de dónde a dónde van las cosas. Entonces acá el carro dice, ¿no? Que no permite que sea enviado si la planilla no está completa, bueno, registra la hora de salida, la hora de llegada. Entonces yo con esto puedo leer los tiempos muertos, puedo leer lo que está pendiente, muestra las esperas entre sectores para poder graficar ese Gantt y poder ver lo que agrega valor y lo que no agrega valor. Acá se ve una foto de el operario de la plegadora, que tiene acá un montón de carros porque todas las piezas que él procesa van a salir para diferentes lugares, entonces él ya las va preparando y después van saliendo para los diferentes sectores. ¿Cómo se ve eso en el sistema? Se ve así, el carro es la logística, entonces cuando un carro está completo y enviado y recibido por el siguiente operario o el siguiente proceso, sale pintado de verde. Entonces cuando una máquina está completa, cualquiera lo puede ver y puede monitorear, decir, bueno, acá falta recepción del carro.
La Mega lo mandó, pero el robot no lo recibió, entonces falta que haga el PIP, el operario. Y acá se ve que queda todo registrado, ¿eh? Salida, llegada, inicio y final de la orden de trabajo. Este vez lo puse así para poner algo, pero lo saco porque no lo voy a hablar, eso lo vas a hablar vos, lo mismo que el de No, conectividad. pero mostralo que él lo va a haber dicho y vos le decís, bueno, nosotros también lo hacemos, tenemos esta aplicación. Pero como ya estaba más arriba, yo lo había puesto para ver si Ah, ok, había algo ok. que. Dale, Lo dale. mismo que conectividad y señales y protocolos. Este también lo saco. Vos acá hablás después del Wi-Fi y todo eso, Aurelio. Sí. Bien. Y la última que decía integración interdepartamental. A ver si yo lo entendí bien, Pepe, porque yo traté de interpretar. Lo que traté de volcar acá, probablemente le puedo agregar alguna cosa más, es cómo todo este proceso del monitoreo y todo tiene que estar bien armado porque todos los sectores de alguna manera o de otra están aportando información y también recibiendo. Entonces, si yo hago el chubín y lo hago por sistema, lo voy a repetir en compras con las materias primas, en producción con los productos en proceso y en el stock terminado con los productos que están listos para entregar al cliente. Entonces, el criterio es el mismo, el sistema lo toma igual, pero simplemente maneja diferentes tipos de stocks. Entonces, si está bien establecido, se puede replicar en diferentes lugares, ¿no? Entonces, después compras, va a mandar, digamos, la materia prima a producción, producción va a mandar el producto terminado al stock determinado, que lo va a recibir el cliente, pero el cliente, como es pool, digamos, es el que genera todo este circuito. Y a su vez, bueno, va a haber una ingeniería de producto que va a diseñar el producto, que va a interactuar con la ingeniería de procesos, que va a ser el que le va a decir cómo, a producción, cómo hacerlo de la manera más eficiente, para eliminar todo lo que no agrega valor, para no tener problemas de calidad, o sea, todo eso va a estar interactuando. Y ventas va a ser el que interactúa con el stock de producto terminado y con el cliente, ¿no? Recursos humanos con todos, obviamente, y sistema con todos. Pero este sistema tiene que en algún punto unir todas esas acciones, ¿no? No sé si está bien o cómo lo Está ven esto. bárbaro, está bárbaro. Una de las clases, una de las primeras clases, nosotros hablamos de que es importante ver el movimiento de las cosas físicas y el Sí, movimiento de la información, y eso tiene que estar sincronizado. Así que justamente esto permite exacto. eso, ¿no? O sea, esto fue en la clase de control visual. ¿Se acuerdan? El control visual estaba dividido Sí, en dos cuestiones: el visual propiamente dicha de las cosas y el control visual de la sí, información, ¿no? Así que justamente esto es exacto. plasmar esto en la realidad. Ese era O sea, esto medio como que es la casita Toyota armada distinto, sí, ¿no? Porque no señor, exactamente, le exactamente. puedo seguir agregando cosas, pero tampoco lo quería hacer muy complejo al gráfico, pero me parece que es No, como está muy bien importante así. entender que vos, Un resumen y mostrando, bueno, qué es lo que uno está buscando, ¿no? bueno, y hasta acá llega. Yo lo tengo casi terminado. Falta por ahí algún detallecito de estética, pero no sé cómo lo ven ustedes. La verdad, muy bien. Está perfecto, Dejo de está perfecto. compartir. Va a estar Así. muy lindo. No quise agarrar todo lo del año pasado, sino que lo fui como reeditando, ¿viste? Dale, me Porque parece bárbaro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, se me ¿te fue. sirve, Aurelio, para cómo encarar vos algún tema que me dijiste que querías consumir para. Sí, ahí veo ejemplos. Lo que pasa en la parte de almacén, yo no quiero por ahí hablar de un tema donde no estoy muy sumergido. Sí. eh, y aparte lo que ustedes implementaron ahí en su empresa es prácticamente, no sé si un calco, pero se siguen los mismos lineamientos que se están siguiendo Sí, acá. sí, o sea, digamos, yo te puedo decir en mi experiencia personal, que por eso participé en lo de almacenes de tipo IT, fue porque lo había implementado en Yomel. Obviamente que hay diferencias, porque el requerimiento es otro, entonces hay diferencias, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Eh? Sí, y después lo que es la experiencia en la interacción interdepartamental también. Importante lo que es ya la visión de gerencial, así como la visión de los sectores más técnicos
y poder tener una vinculación con sistemas, como vos decís, de manera transversal que se ocupa del desarrollo de las diferentes herramientas. Sí, También ahí, en todo caso, puedo contar nuestra experiencia. claro, bien. O sea, vos sentiste libre de intervenir en mi presentación y de decir esto que estamos hablando. Mirá, Sí, en Tipo IT se replicó esto, pero adaptado a lo que necesitaba Tipo IT, pero la base es la misma, simplemente que, no sé, el usuario es el mecánico, entonces en tiempo real él ve el stock del inventario, no sé, se puede hablar de eso también. ok, Y ahí también hay un tema que habría que mencionarlo, que es el tema de la aplicación para hacer los requerimientos, ¿no? Eh, Claro, ok, porque justamente, hablando de lo interdepartamental, está producción, está mantenimiento y está almacén, ¿no es cierto? Entonces, exacto. entre los tres son la misma cosa, no es Sí, que sí, el tal objetivo cual. es el mismo. Entonces, Tal cual. para mejorar este proceso de interacción en todas las partes, hay una manera de llevarlo, de informatizarlo, digamos, a través de una aplicación en la cual el Sí, pedido, en sí. lugar de hacerlo a mano, como mostró Silvina, las planillas y los papeles, ahora están trabajando en una digitalización de ese pedido, ¿no? Así que eso habría que Bien. mencionarlo, ¿no? Sí, ok. igualmente, Aurelio, yo te ayudo y Pepe también. O sea, Sí, nosotros fuimos claro, parte del proceso. claro, vos no te No Claro, preocupes. estás solo, ¿me entendés? O sea, tenemos horas y horas con Teresita, con Cintia, con Florencia hablando de estas cuestiones. Así que eh, sentite libre de hablarlo perfecto, y te damos una mano si necesitas, ¿eh? claro, dale, No tenés súper, que sí, sí. decir ninguna mentira. O sea, Claro, sí, 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 no, por supuesto, ustedes conocen el paso a paso. además hay una cuestión, en este tipo de trabajo nadie lo sabe todo. claro, Son especializaciones, son conocimientos técnicos profundos que no todo el mundo maneja los mismos. Pues la persona que está en exacto, calidad está manejando determinados conocimientos. La persona que está en electrónica está manejando otros conocimientos. exacto. La persona que está gestionando un almacén está en otra cuestión, ¿no? Entonces, lo bueno es poder dialogar entre las áreas, entendernos y tener un Ujú. propósito común. Eso es no Buenísimo, tenemos por sí, qué Exacto. saberlo todo, todos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así es. perfecto. Bueno, ¿estamos entonces? Está bárbaro, un lujo va a ser la clase Yo esta. sigo laburando en esto para terminar la presentación, Dale. pero bueno, ese es el formato general. Bueno, apenas Buenísimo. tengan la presentación me la mandan, Ok, así yo me las dale. mandan, así yo la envío. El guión lo voy La, a la mandar así colgamos, en genérico, ¿eh? la ¿Cómo? colgamos en el Drive, ¿o no? Sí, en Lo el pasamos por el grupo. Yo lo eh, paso al grupo. cada uno se ocupa de mandarlo por el grupo. Después Rocío seguro que Dale. lo sube Bueno, al Classroom, ¿eh? Yo me ocupo del guión entonces, lo hago bien genérico, dale, sacale de la mía estas y lo cuestiones que van paso para el 17. Sí, sí, sí. para el de Aurelio. Le tiramos más trabajo a Aurelio. Ah, No, Bueno, porque yo no puedo hablar de eso. Sería una cara dura si hablo de eso, porque realmente que no lo sé. no hay problema si yo lo perfecto. menciono. Porque además por eso vos lo tuviste que tener en cuenta todo eso, de Exacto. la Sí, 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 sí. definición, de los protocolos, bueno, de hecho lo mencionás. Sí, Bueno, Entonces, de hecho, otra cosa sí que vos tenés que decir es que todo esto tampoco fue hecho eh, sin profesionalismo. Vos tenés una persona, sí, sí. tuviste para el desarrollo de esto una persona de sistemas que se ocupó paso a paso de hacer vos lo que le ibas pidiendo. Sí, 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 pero lo importante es esa interacción, porque el de sistema solo no lo resuelve. Pero Y el que no claro, sabe el sistema puede saber lo que quiere, pero no lo puede automatizar. Entonces, por eso después había una clase que con Rocío hablábamos de cómo hacer un sistema y hablamos juntas de la arquitectura. Yo no sé si esa clase está este año, pero se hablaba mucho de lo que era lo importante de hacer bien esa arquitectura del proceso para que después el sistema lo pueda replicar. No quiero en esta clase entrar mucho en eso porque si no después queda como repetitivo, ¿no? dale.
Bueno, Bueno, los muchas dejo. gracias. Me voy a Nos llevar a vemos, mi hijo a catequesis. nos vemos mañana entonces. Nos vemos, Bueno, hasta gracias. Que mañana. te Chau, vuelva chau. bien santo. No sé. Bueno, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, Muy bien. chao. Chau, chau, chau.